Si de algo puedo estar segura en mi vida, es de la realidad de la vida después de la muerte. Detalles importantes como que lo que vi cuando salí fuera de mi cuerpo, cuando perdí la conciencia, pudieron ser luego constatados. Son cosas que hacen que no puedas dudar, ni siquiera haciendo un análisis lógico de la situación. Y poco a poco la sorpresa va dejando lugar a una tranquilidad que luego se torna una certeza, algo natural, una paz que está basada en el comprender que la muerte es solo un paso y que algunas personas por alguna razón tenemos este privilegio de haber podido echar un vistazo a lo que viene luego de la muerte física. Además, quisiera dejar claro algo que para mí es realmente importante, y es el hecho de que estas situaciones no deben forzarse, no debemos buscar la manera de producirlas de manera artificial, por ejemplo, a través del camino por el cual yo llegué a vivir todo esto. Fue solo un accidente producto de mi gran inmadurez siendo una adolescente, y jamás debería intentarse producirse una experiencia cercana a la muerte a través de provocarla de manera artificial, desde fuera hacia adentro, porque el camino real es desde dentro hacia afuera. Esto ocurrió durante mi cumpleaños. Ese día mis padres me habían permitido hacer una pequeña fiesta, y luego esa noche una de mis amigas se había quedado en casa. Mis padres habían salido a cenar y decidí que ahora que era una adolescente quería intentar beber alcohol como lo hacía mi padre. Así que no tuve mejor idea que llenar un gran vaso hasta el tope con gin, y me tapé la nariz y lo consumí todo de un golpe. Esto fue el equivalente a por lo menos 15 tragos de alcohol puro. La situación se tornó muy difícil. Pasé por un coma etílico y por una muerte clínica previa a eso. Recuerdo que al tener este comportamiento tan inmaduro, sentí que me desorienté muy rápidamente y en casi nada caí inconsciente. Mi hermana junto con mi amiga me llevaron a la cama, y en lugar de avisar por teléfono, ellas esperaron a que mis padres regresen, y cuando fueron a verme, mi madre notó que no me despertaba. En ese mismo momento, según me dijeron luego, intentaron llevarme al auto. Mi padre estaba tan enojado, la situación había sido tan extraña que él simplemente tomó distancia y no quiso ayudarme en ese momento. Yo era un peso muerto, pero me llevaron al auto, y mientras esto ocurría es cuando recuerdo volver a la conciencia, pero verme desde fuera. Recuerdo salir de mi cuerpo y estar flotando en el aire, viendo toda la situación sobre mi propio cuerpo que yacía ahora en el suelo del comedor. Esto fue previo a ser llevada al auto. Yo estaba afuera y ya no me sentía de ninguna forma intoxicada. Mi atención y mi lucidez eran totales. Todo estaba completamente claro y podía ver todo lo que ocurría allí a la vez. Entonces, viendo eso, comprendí todo y me di cuenta de que estaba casi muerta
y esto me puso extremadamente triste. Me invadió un sentimiento de desesperación y de culpa por lo que había hecho, y comencé a llorar. Y en mi reacción normal, siendo que en esos momentos estaba en contacto con la iglesia, solo se me ocurrió pedir que Jesús me ayudara. Si bien luego, como diré, se manifestó una presencia que claramente se sentía masculina, no podría decir de ninguna manera quién era. Simplemente recuerdo estar llorando desesperada y pidiendo que alguien me asistiera. Y de forma instantánea fui consciente de que todo comenzó a cubrirse de una luz. Esto fue tal vez lo más profundo de mi vida. ¿Cómo describir con palabras algo que no está hecho para ser explicado a otras personas? Es algo que tú vives o no vives. Esta luz que todo lo cubría era casi como una conciencia que unía a todas las realidades, tanto a lo físico como lo espiritual, y que incluso sabía que esta luz era yo misma y a la vez todo lo que existía. En ese momento se sentía este sentimiento de totalidad y comencé a relajarme. También era consciente de que había otro ser conmigo. Era este ser claramente masculino del cual he hablado antes, y él comenzó a explicarme todo. Él, de alguna manera no verbal, pero que podía entenderse perfectamente cada cosa, aún más que con palabras, me hizo saber que yo iba a morir y que debía abandonar este cuerpo de manera definitiva, para siempre. Al escuchar esto, y aunque esto suene muy extraño, recuerdo comenzar a discutir muy firmemente con este ser, y recuerdo que le expliqué que no quería que esto ocurriera, porque sabía que esta vida no era la única y que era algo muy difícil pasar por los años de la niñez, y que no quería tener que pasar por esto otra vez. Sabía que si me iba de la vida física debería recomenzar todo el trayecto de la vida material nuevamente, y este ser me indicó que no había elección porque mi cuerpo había sido severamente dañado y no podría regresar. En este punto me puse muy firme. Recuerdo manifestarle que Dios era todopoderoso y que si todo lo podía, también podría arreglar ese cuerpo. Fue una discusión en la cual este ser me decía que no había nada que hacer, que ese cuerpo estaba dañado y que no podría servir para recorrer el trayecto de vida que había sido planificado. Sin embargo, yo quería volver, no quería pasar nuevamente por otra infancia. Este ser, en algún punto de esta charla, comenzó a aceptar mi punto de vista, y de alguna manera que no recuerdo en detalle, solo sé que se tomó la decisión de permitirme volver a entrar en mi cuerpo a causa de mi gran fe o de mi voluntad por volver al cuerpo material. Esto no podría explicarlo. Recuerdo entonces que comenzó a ocurrir otra fase de mi experiencia en este lugar de luz. Fue como una especie de evaluación.
allí comencé a ver en detalle situaciones de mi pasado. Es como si me hubieran llevado de vuelta allí, pero ahora, en lugar de estar viviendo esos hechos, podía observarlos como si se tratase de otra persona. Recorrimos todo desde mi nacimiento y repasamos todo lo que había sucedido. Esto fue algo increíble porque hasta hoy pude traer a mi conciencia y a mi recuerdo los hechos que ocurrieron en mi nacimiento. Recuerdo estar asustada y abrumada por los sonidos, por el ruido molesto que había en la sala de partos. Y recuerdo que en un punto me explicaron que de ahora en adelante, si es que iba a volver, debería comprender que yo llevaría un ritmo de vida más acelerado de lo que se había planificado. De ahora en adelante yo haría todo antes que la mayoría, y en esta mayoría se incluía, recuerdo, mi hermana mayor. Así que yo pude saber qué es lo que me depararía mi futuro. Increíblemente todo fue ocurriendo sin importar los caminos que mi vida tomase. Yo me casaría primero que mi hermana, también tendría hijos primero, y en forma general mi vida estaría llena de muchas más responsabilidades que las vidas de mis hermanas y todos mis otros amigos y familiares. También me adelantaron que por alguna razón pronto iba a dejar mi iglesia y tendría una especie de periodo breve de rebelión, y que también esto involucraría comportamientos adictivos, lo que ocurrió, aunque muy breve, pero sí que hubo en mi vida una cierta experimentación con drogas, lo cual abandoné rápidamente, pero ante mi sorpresa sí que esto existió, casi sin yo poder evitarlo. Así que esto iba a terminar bastante pronto, y así ocurrió. Iba a salir de esa situación de forma muy rápida. También me dejaron saber que en algún punto de mi vida iba a ser escritora, además de otras cosas que hiciera, pero que esto también lo haría, y que mis palabras lograrían tocar las vidas de muchas personas. Recuerdo que en lo referido a este punto me dieron cierta recomendación, la cual guardé en mi memoria de manera muy firme e intenté cumplirlo, y esto efectivamente pude lograrlo. Me sugirieron que escribiera un libro y que esto fuera alrededor de mis 40 años, y que después de haber cumplido mis planes de vida, eventualmente también moriría antes que mis dos hermanas. Bueno, esto está por verse porque aún sigo aquí, pero todo lo demás se cumplió, así que es algo que acepto con naturalidad, porque comprendo que todos los tiempos están regidos por un orden que es muy superior a cualquier cosa que tenga que ver con nuestra propia voluntad. Tenemos libertad de acción, pero el tiempo es algo mucho más grande de lo que comprendemos. En realidad, deberíamos entender el tiempo no de una forma lineal, sino que deberíamos centrarnos simplemente en nuestras acciones y no preocuparnos tanto por cuándo cada cosa debería tener lugar. No tengo dudas de que todo obedece a un gran orden, a un orden perfecto, que aun cuando puede ser modificado, hay ciertas cosas que se mantienen en un orden inalterable, y al final todo toma su lugar y todo está organizado de una manera hermosa y perfecta.
Recuerdo que luego de toda esta revisión de vida, abrí mis ojos de forma repentina, casi sin esperarlo o saberlo. Yo abrí mis ojos y me encontré en una cama de hospital, en la unidad de cuidados intensivos. Y allí me encontré con el predicador de mi iglesia, quien estaba orando por mí. De hecho, en esos momentos pensé que había muerto y no que había vuelto a mi cuerpo, porque vi al predicador orando y también a mi madre llorando, por lo que en un primer momento, a pesar de estar viéndolo todo desde mi cuerpo de forma natural, pensé que estaba viviendo de alguna manera nuevamente este proceso de observar lo que ocurría fuera de mi cuerpo y creía que estaba presenciando mi muerte en aquella cama de hospital. Pero no fue así y en realidad ya había vuelto a mi cuerpo. No sé cómo, porque no tengo recuerdo alguno de cómo ocurrió. Luego me enteraría por mi madre que había estado en coma durante 3 días y casi había muerto y en aquel momento había despertado. Es verdaderamente sorprendente lo que uno puede experimentar cuando se encuentra fuera de los límites físicos. Tienes mucha más conciencia de la realidad que te rodea. Tu mente está muy clara y es difícil de explicar, pero la conciencia funciona de manera muy diferente, en un sentido que parecía entender mucho más claramente este proceso que llamamos la vida y también lo que llamamos muerte. Esto deja de ser instantáneamente un misterio. Comprendí de forma natural que participamos activamente en nuestro propio destino por medio de las decisiones que vamos tomando en cada momento, sin importar cuán minuciosa o cuán simple sea nuestra decisión. No somos simples marionetas que entretienen a algún dios o a algunos dioses. Yo diría que mi conciencia fue muy diferente durante la experiencia. También me sentí mucho más ligera y la comunicación con este ser que me acompañaba era instantánea y atemporal. Es algo difícil de describir, pero definitivamente no involucró ondas de sonido o los sentidos físicos. Allí no había sensaciones físicas de ninguna manera. Todo esto fue una experiencia muy emotiva y mucho más intensa que cualquier otro evento que haya tenido lugar en toda mi vida. Yo sabía plenamente que lo que había hecho había estado muy equivocado. Sabía que las cosas estaban mal y que no podía permitirme fallar al sucumbir a una muerte prematura a una edad tan temprana. Luego creo que es muy importante comprender que la realidad de esta experiencia, la seguridad que te brinda sobre que la vida es eterna, es primeramente personal. He comprendido que nada puede probar o refutar la realidad de una experiencia como esta y que tiene relación solo con la experiencia personal. Cada persona forma su opinión dependiendo de su sistema de creencias o a través de su experiencia directa o tal vez leyendo acerca de otros que han tenido este tipo de experiencias. A juzgar por la innumerable cantidad de personas que han dado sus testimonios y han contado sobre sus SM, surge un patrón claro e innegable que no es posible comprender de otra forma. Pero decidir qué significa realmente la evidencia empírica es algo muy complejo, debido a que es una decisión muy personal que se deja a cada individuo.
Por ejemplo, aun cuando mi madre tenía absoluta certeza de lo que había ocurrido por el contundente hecho de que yo pude describir exactamente toda la escena en la que estaba acostada en el piso de nuestro comedor, mientras en realidad estaba completamente inconsciente y al borde de la muerte. Esto es algo que no puede ser negado, pero sin embargo, sabiendo esto, aún así, por ejemplo, mis hermanas particularmente siempre se han burlado de mí y no parecieron creerme. Entonces, tenemos los hechos innegables, pero si tu sistema de creencias no te permite saltar por sobre tus ideas, nos encontraríamos limitados, encarcelados en nuestro propio pensamiento, lo cual es algo muy malo, pero también es una parte natural en el ser humano. Realmente el conocimiento directo de que sobrevivimos a la muerte y que hay seres que nos ayudan y que están presentes en todo momento en nuestras vidas, es algo que tiene un poder transformador que inevitablemente te lleva a orientar tu vida de una forma mucho más profunda. Luego de esto, me distancié de la iglesia porque comencé a hacer preguntas incómodas. Y aquí está reflejado lo que anteriormente he dicho sobre que hay personas que no pueden saltar por sobre sus propias creencias y pensamientos, incluso sobre los deseos que cada uno tiene de creer en algo, aún por sobre la realidad evidente. Empecé a cuestionar el sistema de creencias que nos enseñaban en mi iglesia. Todo tocó un punto crítico. Recuerdo en una tarde cuando en una reunión de un grupo de jóvenes en la iglesia, nuestra líder de grupo, una señora mayor de la iglesia, comenzó a explicarles cosas que no tenían para mí ninguna lógica, ni de forma reflexiva, ni tampoco por lo que había vivido en mi experiencia cercana a la muerte. Recuerdo que ella les explicaba a varios niños presentes, muy pequeños, a partir de los 7 años hasta adolescentes, algo que sonó tan cruel como incoherente. Ella afirmaba que todos los chinos se iban al infierno porque ellos no conocían a Jesucristo. Esto me pareció un pensamiento absolutamente errado y limitante. La desafié y le dije que eso no era cierto, y ella se molestó conmigo y se negó a responder a mis preguntas directas. Yo la dejé perpleja porque le pregunté qué pasaría con todas esas almas que habían nacido antes de Jesús entonces. Y luego le expliqué que yo, siendo solo un ser humano, nunca podría enviar a nadie al infierno simplemente por el hecho de que no vivieran en una religión que practicara el cristianismo. También le dije que había llegado a la conclusión de que Dios tenía mucha más compasión que una simple joven, casi una niña como yo. Así que no tendría ningún sentido lo que nos estaba diciendo. En lugar de contestar a mis reflexiones, ella solo se enfureció y me ordenó que saliera de la iglesia y me fuera a casa. A partir de esa tarde, nunca volví a la iglesia, a la que había asistido desde que tenía 2 años. Principalmente esto fue porque comprendí en un nivel mucho más profundo que lo que les estaban enseñando a estos niños estaba muy lejos de la verdad. A raíz de esto es común para mí el preferir no hablar algunas veces de esta experiencia y de otras que he tenido en mi vida, porque siento que no está bien desafiar los sistemas de creencias
de otras personas. Cada uno está en su camino y cada camino es absolutamente válido. Luego de dejar mi iglesia como punto de partida en mi camino interior, comprendí que debía hacer un viaje personal, autoimpuesto de conocimiento, y esto me llevó a mis estudios teológicos y de religiones comparadas, así como de filosofía, los cuales transcurrieron durante 11 años de mi vida. Y mi conocimiento, unido a mi propia experiencia interior, dejó que comprenda que en realidad hay muchos caminos hacia un mismo destino. No hay simplemente una manera correcta, y cada una de las formas es algo como una faceta de un diamante, sin la cual ese diamante no podría tener la hermosa forma final. Todas son perspectivas diferentes, nacidas de la variedad de personas y de la multiplicidad de conciencias y de pareceres. Y esto no es algo malo, sino todo lo contrario. Cada uno puede buscar su propio camino, porque en eso consiste la multiplicidad de la vida, la que vemos reflejada en todo. Así que mis estudios de religión comparada y de filosofía me llevaron a tener una perspectiva totalmente diferente de la que acompañó el principio de mi vida hasta mi experiencia cercana a la muerte. Comprendí que la libertad es una necesidad en el desarrollo interno de las personas y no hay nada malo en esto. Así que el proceso de la muerte es, a falta de un mejor término, algo normal. La muerte es, en realidad, tan simple como un umbral en una procesión interminable de vida para aprender a amarnos unos a otros, mientras escapamos simultáneamente a esto de las trampas y los escollos de nuestra frágil existencia física. Todos somos animados a levantarnos después de cada una de nuestras caídas para recuperarnos y avanzar hacia un destino que, como personas, todos hemos co-creado en conjunto. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.